Y tú a mí me escuchas Sí, bien. eso. Sí, sí, yo no dejo de escucharte en ningún momento. Vale. Bueno, pues yo creo que se nos está escuchando bien. Buenas tardes Dicen que a se nos todos. escucha. Gracias por estar aquí una soleada tarde de abril con nosotros, hablando de ingeniería. La aventura de iniciar el canal de Twitch a partir de llegar a ese hito de los 20.000 seguidores en Twitter, y qué mejor manera que empezar esta aventura con una persona a la que en principio tengo que decir que admiro desde el total desconocimiento de su persona y de su profesión, pero el compartir por las redes sociales tanto contenido y tan buen contenido, diría yo, me ha llevado a que sea él el primero que ocupe esta silla virtual de primer invitado a este espacio. Buenas tardes, general, no sé si dirigirme como general, como Buster Keaton, como John Gray. No, no sé, en general está bien, yo creo. Muchas gracias a ti. ¿A mí se me escucha también bien? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Nada, sobre todo darte las gracias por haberme invitado y darte la enhorabuena, primero por los 20.000 seguidores que han desencadenado esta iniciativa y segundo por la iniciativa en sí, porque oye, está muy bien y hay que seguir haciendo cosas para que la ingeniería llegue a más gente, a toda la gente que sea posible. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Dar de nuevo las gracias a las personas que nos estén viendo ahora o que se unan a la emisión a lo largo de la misma. Y bueno, yo quería hacer una breve presentación del general, pero como es un personaje un tanto misterioso, tampoco sé muy bien qué decir. Si te quiere presentar en unas líneas, en unas palabras, este espacio es tuyo. Sí, a mí lo de misterioso me hace mucha gracia porque en el fondo, pues no sé, lo único es que no se sabe quién soy, pero por lo demás soy ingeniero de caminos, llevo 20 años y medio trabajando en la profesión y bueno, si me tuviera que definir profesionalmente sería un ingeniero de estructuras, ¿no? Y he cambiado ahora hace poco de trabajo, pero sí he estado trabajando todos estos años en una de las grandes constructoras de este país, ¿no? Así que nada, por lo demás, pues un día empecé contando cosas y hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues Igual que tú, me imagino. sí, en principio yo no atesoro ni tanta experiencia como tú, ni en el Bueno, mundo de la ingeniería en general, ni de las estructuras en particular. Yo soy ingeniero civil, hice un máster de sistemas de información geográfica, he hecho otro máster BI y actualmente estoy dedicándome al mundo del agua dentro de la ingeniería. O sea que la gente también que me relaciona directamente con los puentes en las redes sociales y tal, a mí los puentes me apasionan, las estructuras como tal, y es algo que no me dedico profesionalmente a ello dentro de la rama ingeniería, pero que dentro de la ingeniería es lo que más me apasiona, ¿no? Siempre ha dicho y ha defendido Manterola que la gran estructura es el puente. De eso ya hablaremos un poco más metidos en faena, pero ahí está, el puente como nexo de unión y símbolo de la ingeniería civil o de caminos, y es algo que, bueno, a ti te toca en tu rama profesional y a mí en la pasional, en la entusiasta, en la investigadora. Siempre me han gustado los puentes. Considero que vivo en una zona donde no andamos descalzos de puentes no, históricos, entonces rodearme de todo eso también me ha llevado mucho a ser primero ingeniero y después a poder, no sé, tener esa curiosidad por el tema de los puentes. Pero bueno, ya entraremos bueno, en puentes. yo te diré que de los 20 años y pico, pues 10 sobre todo me dediqué a los puentes y luego a lo que me haya tocado. Te quiero decir que un poco como tú, ¿no? Que los puentes sobre todo son mi hobby.
ahora vuelvo a trabajar de otra forma con ellos, pero la realidad es que el mundo de la ingeniería es un mundo muy rico, muy apasionante en muchas facetas y si bien a lo mejor cuando empecé me obsesionaba más por hacer puentes y tal, luego me di cuenta de que la ingeniería es un poco estar ilusionado, ilusionarse por todo, ¿no? Y hay muchísimas cosas y ahora mismo me gusta todo, o sea, que me dedico a lo que tenga que dedicarme. Sí, al final yo creo que el tema de, si quieres, habíamos puesto un orden de hablar primero de ingeniería civil y redes sociales Sí, y después de la ingeniería civil en la actualidad, pero yo creo que la propia conversación nos lleva a un tuit que pusiste el otro día, con el que estoy bastante de acuerdo, sobre la gran ingeniería, ¿no? En hacer grandes proyectos, en creer que todos vamos a ser Manterola, todos vamos a ser Fernández Casado, todos vamos a ser Florentino Pérez. Entonces, yo creo que ligándolo un poco a lo que acabas de decir, de que dentro de la ingeniería, yo creo que la gente de fuera de la ingeniería no conoce del todo nuestra profesión y lo amplia que es nuestra profesión, ¿no? Defendías que la ingeniería, que la gran ingeniería debe basarse en grandes soluciones a pequeños problemas, ¿no? Creo que iba un poco por ahí el tweet que ponías. sí, es un poco la reflexión que me ha ido llevando los años, ¿no? El darte cuenta, es lo que te comentaba, darte cuenta de que realmente nuestro trabajo, la realidad es que es resolver cosas, ¿sabes? De hecho, muchas veces se critica la escuela, pero una de las cosas que aprendemos en la escuela es, bueno, en todas las escuelas, vaya, es a resolver problemas, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que ahora mismo me preocupa, además, con la gente que se está formando y con la falta, digamos, de tirón que tienen las carreras como las nuestras, es que además a la gente que entre, pues se le transmita que va a hacer grandes cosas. Entonces, ahora mismo nosotros hay muchísimas cosas por hacer en España, pero la mayor parte de ellas son chiquititas. Lo cual no quiere decir que sean chiquititas más que en presupuesto. Es decir, que luego a lo mejor tienen soluciones para esos problemas tan complejos como obras grandes, ¿no? Entonces creo que hay que poner en valor eso. Y si no se pone en valor eso y lo que estás transmitiendo es que lo que mola y lo que motiva es hacer obras grandes, pues a la gente hay que contarle que eso sí, que eso sigue pasando y eso va a pasar siempre porque obra civil hace falta, pero no en España. Entonces ahora mismo hay muchísimos retos fuera de España y muy grandes, pero también hay que ser consciente de la realidad que tenemos en España ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la gran ingeniería en España ha sufrido un boom asociado a ese intervalo de tiempo de bonanza económica, de que había mucho por hacer, ¿no? Todavía quedan grandes obras por ejecutar en España, yo creo, por ejemplo, tema alta velocidad, cosas muy puntuales que, como bien dice, la gran ingeniería en España no se ha terminado, pero la mayor parte ya se ha hecho. Entonces, tengo compañeros que una vez terminada la carrera, su sitio fue en el extranjero por el hecho de que es verdad que el volumen de trabajo y de ofertas de trabajo pues es mayor. Sitios como, por ejemplo, América Latina, los Emiratos, todo eso que está en una expansión terrible, constructivamente hablando, y de infraestructuras, etcétera, al final es un poco lo que te queda si quieres hacer gran ingeniería partiendo de cero, porque bueno, yo creo que al final la gran ingeniería que se hace en España se asocia a la gente que ya ha hecho gran ingeniería. Siempre hay perfiles nuevos que van a entrar en la ecuación, pero es muy difícil que en España hombre, es muy difícil, pero no es imposible, pero al final si soñamos con ser lo que decía, ¿no? Con ser Manterola, pues es muy difícil llegar ahí, ya no solo ahora, o sea, siempre lo ha sido. Nosotros compartimos contenido en redes, hablamos de los grandes proyectos, la gran ingeniería, pero hay mucha más ingeniería que se escapa a eso, que al final es el día a día de la mayoría de ingenieros, como bien dices, los pequeños problemas con grandes soluciones, con soluciones intermedias, yo creo que al final, como bien dices, en las escuelas se nos enseña a ser capaces de solventar y de afrontar un problema. No te preparan para un problema en concreto porque
El problema para el que a ti te preparan puede que el día de mañana no exista o no sea de esa manera. Yo siempre le decía a una muy buena compañera que tuve en la carrera que cuando sales de ingeniería yo me sentía preparado para cualquier cosa menos para operar a corazón abierto a una persona porque jamás pondría la vida de una persona en mis manos, pero es verdad, no sé, nos da una capacidad de afrontar retos y problemas que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De formar a las personas en que utilicen sus capacidades y sus habilidades. No sé si opinas lo Exacto. mismo. Sí, sí, está claro. O sea, yo creo que a nosotros lo que nos forman es a coger un problema, analizarlo e intentar resolverlo. Y por otra parte, lo que decías de Manterola y compañía, pues esa es la generación, o son una serie de generaciones que ellos son muy conscientes de que han tenido la suerte de su vida. Es decir, mi padre también pertenece a esas generaciones, es decir, son gente que se ha construido todo el país, pero en todo tipo de obras, ¿no? Entonces, a eso se sumaron varias cosas. Se sumó la bonanza económica en un momento dado con los fondos europeos, pero antes se sumó también que España llevaba 30 años parada. Entonces, de repente se encontraron cuando salieron ellos de la carrera, a mitad de los 60 más o menos, con todo el país por hacer y empezaba a entrar dinero, ¿no? Entonces, la realidad es que es un caso que si más o menos se estudia la historia en España, es un caso único y es un caso que es muy difícilmente repetible. Es decir, que se den todas esas circunstancias para que gente con una carrera tan larga, además como han tenido, que han tenido casi entre 50 y 60 años de carrera, muchos de ellos, que a algunos les ha retirado el COVID, de hecho, eso vamos, es dificilísimo que pase. De todas formas, yo te diré que con 65 me jubilaría tan tranquilo. O sea Yo muchas veces lo digo, no veo el día de jubilarme. Y llevo una... Pues eso, mira, eso es algo que también nos pasa hablando un poco de la situación actual a muchos de nuestra profesión, ¿no? Que estamos demasiado cansados para la edad que tenemos. Y es curioso, ¿no? Yo creo que viene en parte por la crisis económica y, bueno, pues porque los últimos años han sido años muy difíciles para nosotros. Y, y creo que eso ha hecho que muchos estemos demasiado cansados. Yo lo he hablado con algunos en Twitter y nos pasa más o menos a todos. Así que yo creo que entramos en crisis en el 2008 y en lo nuestro no hemos salido todavía. No, yo creo que la crisis en el sector, al final somos un sector que no sé en qué porcentaje, no tengo el dato, pero es un porcentaje bastante alto que al final dependemos de la inversión pública. Entonces, nuestro sector, yo me gusta mucho analizar licitaciones, ver procesos de licitación, estudiar cómo se resuelve una licitación y las cosas que veo en licitaciones pone en muy mal lugar a la situación del sector. Es decir, el otro día lo comentaban por ahí, bajas del 70% en proyectos. O sea, es algo que yo creo que no puede existir y se llegó a esos niveles porque la crisis te hizo trabajar por cuatro duros, como aquel que dice, con tal de tener trabajo, y se siguen aprovechando de esa situación, de ese estado en el que la ingeniería tuvo que bajar del pedestal en el que estaba. A lo mejor es cierto que estaba un poco demasiado arriba en ciertos aspectos, pero bajó a un foso del que todavía yo creo que no ha sacado todavía cabeza en cuanto a niveles de hacer ingeniería con unos niveles de poder decir que las bajas que se ven en licitación, yo lo temo, o sea, son bajas que la calidad de la ingeniería repercute. O sea, al Sí, final, ves que ahí venimos también de... Ha pasado poco tiempo desde la crisis y como te digo, yo creo que no hemos salido. Entonces, el problema, y creo que nos pasa, por lo menos en nuestro sector, tanto con las empresas como con las escuelas, incluso, es que cuando las cosas van bien, crece en un número desproporcionado la cantidad de empresas e incluso de escuelas en las que se da la formación, ¿no? Entonces, estamos ahora en un tiempo de contracción en la que cuando ha menguado el mercado, yo creo que el número de empresas no ha menguado de la misma forma y eso hace que concurran muchas empresas a concursos de cualquier índole, ¿no? Y entonces eso hace pues, que mucha gente tire los precios. Eso por un lado, ¿no? Y la segunda, pues que yo creo que tendría que haber una regulación.
Para mí es sencillo, es decir, tendría que haber una regulación que impidiera que eso se pudiera hacer. Sí, sí, totalmente. No tiene para mí ninguna lógica, vaya. Al final, bueno, este es un debate que no teníamos en el guión y yo creo que si nos dedicáramos a él podríamos copar 4 horas de conversación Sí, sobre el tema de las licitaciones y las bajas, pero es algo que también nos afecta en cuanto a, ya sea de la parte de proyectos, ya sea de la parte de construcción y obra, al sí, sí. final están dando un valor a tu trabajo muy por debajo del que tiene tu trabajo de verdad. Entonces, si el mercado es ese, al final te tienes que rebajar a eso para poder trabajar, porque lo que tú no vas a hacer, hay 8 esperando hacerlo. Y es la cruda Bueno, realidad. hay muchos que dan patada para adelante y ya vendrá el problema si tiene que venir, ¿sabes? O Sí, sea sí, también, por supuesto. Pues yo creo que en cuanto al tema de la ingeniería civil actual, que has comentado un poco, que hemos pasado por tiempos de grandeza, ¿no? De que había mucho por hacer, de que se hizo mucho. ¿Cómo ves la ingeniería civil y la ingeniería de caminos en general? Mirando al futuro, ¿qué retos crees que tiene la ingeniería de cara a, no sé, a los 15, 20 próximos años, con las personas que ahora mismo estamos saliendo de las escuelas, gente que está terminando, gente que ya tiene un recorrido laboral, pero que sin duda le queda recorrido y yo creo que tiene que asumir una transformación en el mundo, si quiere, hablamos siempre de la ingeniería a nivel España, por supuesto, de decir que qué retos tiene la ingeniería en este país. Pues yo creo que ahora mismo tiene dos, uno ya inmediato y otro a medio plazo. El inmediato es el conseguir que realmente se destine más dinero público a conservar lo que tenemos y a que las obras duren más. Es decir, que la durabilidad de las obras podamos trabajar en ella para mantenerlas y para que pues, todo lo que se ha construido pues cumpla su vida útil por lo menos. Es decir, deberíamos estar en condiciones con unas inversiones razonables de que la vida útil de las obras fuera bastante más larga que la estimada, ¿no? Eso a corto plazo. Y eso es un problema porque realmente el mantenimiento no vende. Eso ningún político le apetece meter dinero ahí porque eso no le va a dar nada, ¿sabes? Entonces es básicamente el problema que tenemos es de inversión. Y en ese sentido no creo que tengamos mucho reto a nivel profesión porque estamos más que preparados. Y el segundo reto que tenemos va a ser a medio plazo y va a ser donde realmente ahora mismo yo creo que está el reto a nivel global en la ingeniería, que es en el mar. Entonces, ahora mismo realmente la ingeniería potente y compleja y difícil se está haciendo en el mar. Se está haciendo offshore y se va a seguir haciendo. Entonces, eh, aunque ahora mismo yo creo que está un poco verde todavía, porque he estado algo metido en este mundo, eh, el tema de las soluciones flotantes, por ejemplo, para aerogeneradores en el mar debe explotar antes o después y todavía no acaba de romper. Lleva años que parece que va a romper y no rompe. Cuando esa tecnología esté a punto, España sí que debería empezar a invertir en tecnología offshore con aerogeneradores. Y ahora mismo no podemos porque la realidad es que las profundidades del mar en España hacen que la única solución viable, quitando 2 o 3 emplazamientos, es la flotante. Las demás no pueden hacerse. Entonces, ese es el reto a medio plazo. Es decir, cuando realmente se vea que es una solución que se puede hacer, el reto estará en el mar. Y estará, no sé, será un reto potente. Pues siendo el mar un reto, tendremos ahí pendiente el reto del puente del estrecho, sea flotante, o sea túnel o al final, o El, sea lo que el- el sea. puente del Estrecho lleva 100 años estudiándose, que el Sí, primer estudio yo creo es de 1920 o por ahí. publiqué un hilo, no sé si fue, creo que fue durante el confinamiento, no sé si fue por mayo o agosto, me suena por ahí alguno de esos meses y me estuve informando bastante sobre el proyecto. Incluso creo que es en el laboratorio de química de la Escuela Antigua de Caminos en Madrid,
tienen allí el cartel puesto de la sociedad creada para el estudio de la solución de conectar ambos continentes y a día de hoy sigue con financiación el estudio y demás. Y bueno, yo creo, Todos noruegos, daneses, llevan años, que algo he visto, estudiando la posibilidad de hacer puentes flotantes y por ahora se ha quedado así todo en nada, ¿no? Pero todo eso, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar que en algún momento una torre de un puente colgante puede estar flotando? Por ahora no hay, yo creo, una solución viable, pero ellos llevan años estudiando, años. bueno, al final son retos que están ahí, ¿no? Como comentábamos, y que serán el trabajo de los futuros ingenieros o de los actuales, si la cosa avanza a buen ritmo y no hay otra crisis de por medio. Sí, hombre, el problema del mundo offshore, de la generación con viento, es que por ahora no es rentable. Si fuera rentable ya estarían dedicando muchísimo dinero, pero por ahora no es rentable. Pues el día que eso sea rentable, pues habrá un boom que se lleva esperando ya unos años y que por ahora no se produce. Pues lo seguiremos atentamente y estamos seguros de que a medida que vaya avanzando nos haremos eco de las distintas noticias y avances en Sí, cuanto a tecnologías y técnicas constructivas en mar y lo tendremos en cuenta. Quería comentar contigo también, te lo dije cuando te comenté la posibilidad de que hablásemos para inaugurar el canal y demás de las redes sociales y quiero hablar de las redes sociales contigo porque, como ya he dicho al principio, para mí eres un referente de las redes hablando de ingeniería y entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas tú a ese punto de dedicar tu cuenta de Twitter sobre todo, ¿no? Tienes también cuenta en otras redes como Instagram, pero sí. en Twitter es el propio contenido que empiezas a aportar y la respuesta del público y de los seguidores el que te hace apostar en gran medida por el contenido de la ingeniería, es porque es lo que a ti te gusta compartir y es de lo que al final sabes y es tu profesión. ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues llego porque realmente en mi cuenta intento hablar solo de cosas que me gusten. Eso empieza ya a quitar unos cuantos temas, ¿no? Entre otros la política, yo intento obligar a no hablar de política, por ejemplo. Y cuando ya te vas metiendo en solo los temas que te gustan, pues llega un momento en que te das cuenta también de que hay mucha gente que a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la pintura, ¿no? Pero llegó un momento que dejé de hablar de pintura porque prefiero leer a gente que sabe más que yo que escribir yo, ¿no? Entonces, de muchas cosas que me gustan, tipo arte, pues hablo de una manera un poco tangencial, ¿no? Es decir, doy mis opiniones, pero no intento hacer que sé, ¿no? Porque son aficiones. Entonces, eso al final me ha ido conduciendo a sentirme cómodo en hablar de las cosas que he trabajado, que controlo y sobre todo que leo, estudio, ¿sabes? Entonces, el tema de la ingeniería empecé, alguna vez ya lo he contado, porque, bueno, pasaba una época un poco complicada en mi vida y me puse un día a hablar de un puente, porque, bueno, pues porque me sabía historias, empecé a hablar un día del puente de San Francisco y por ahí seguí. Al principio hacía más hilos también de arte o de cosas de física o yo qué sé, de cualquier cosa que se me ocurría, ¿no? Y al final lo he ido centrando en eso, pues también un poco por rigor, ¿no? Para decir, bueno, que, joder, a mí no me gusta que te puedan sacar los colores, ¿no? Yo para eso soy muy, muy digno. Entonces acabo hablando de las cosas que puedo pensar que controlo de alguna forma, ¿no? Sí, entonces es a través de tu conocimiento sobre el tema y imagino también que tendrá que ver en algo tu público, tus seguidores te respondan, notes feedback con ese contenido, ¿no? Porque, bueno, al final, bueno, las redes sociales cada uno comparte lo que quiere, pero sí es verdad que uno no llega a tener la cantidad de seguidores que puedes tener tú si no es aportando un contenido de calidad en un tema determinado, como puede ser la ingeniería en este caso, ¿no? Entonces yo creo Sí,
el público objetivo al que pueden llegar tus contenidos en redes sociales te responda, tenga feedback contigo, también hace importante, por lo menos te hablo desde mi experiencia. Yo sí es verdad que inicié la cuenta, yo tenía cuenta de Twitter personal antes que tener esta dedicada exclusivamente a la ingeniería y me decidí a abrir esta por el hecho de que no era capaz de, en mi cuenta personal, digamos, no era capaz, no, o no me sentía a gusto compartiendo cierto contenido, o ciertas historias, cierto material asociado a mi cuenta personal. Entonces yo me abrí esta cuenta y al final atraes no solo a un público de ingeniería, ¿no? Atraes a mucha gente que a lo mejor no está relacionada directamente con la ingeniería, pero que yo creo que se engancha o le gusta tu contenido porque se nota que sabes de ello y al final que lo sabes transmitir, porque no sé si te pasará, en esta profesión yo no tengo mucha experiencia, pero ya me he cruzado con bastante gente que tiene mucho conocimiento, pero no lo sabe transmitir. Y al revés, hay gente que con poco conocimiento es muy buen transmisor de ese conocimiento y de esas ideas. No sé si te ha pasado a ti también. Sí, bueno, eso es muy típico. Y además es que además nos preocupamos poco por escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí es cierto que en cuanto a Twitter sí me propuse desde el principio llegar a todo el mundo que pudiera y eso te obliga ya a contar las cosas de una determinada manera. Y por otra parte, en lo profesional también durante años he ido intentando hacer sobre todo escribiendo informes o en proyectos o lo que sea, hacer un lenguaje más asequible, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta en una obra industrial que trabajé una temporada larga, que tenía que, claro, yo ahí iba a entregar una modificación de un proyecto y tal, y me di cuenta de que los que gente que tenía enfrente ninguno era ingeniero de caminos, ni ingeniero civil, ni nada, ¿no? Entonces dije, joder, esto tengo, tengo que contarlo de una forma que se pueda entender, ¿no? Y esa preocupación es un poco antigua, es decir, la traigo desde el campo profesional, ¿no? Y de hecho, en aquella modificación que hice, me llegó la gente de la rama industrial y me dijeron, te agradecemos porque te hemos entendido, ¿sabes? Entonces, es cierto que somos una profesión que para eso transmitimos, yo creo que mal porque entre otras cosas, ya te digo, no nos preocupamos por escribir mejor. Entonces es complicado, complicado. Yo he visto ciertos proyectos que se pone mucho énfasis en la literatura y poco en los cálculos, ¿eh? O sea, que hay de todo por ahí. Sí, pues yo mi experiencia es justo la contraria. Memorias que tienen muy poquitas páginas y luego 4.000 hojas de cálculo que es imposible saber de qué son, ¿no? Entonces, y de hecho ahora mismo otra de las razones por las que deberíamos preocuparnos es porque es muy frecuente que muchos de los proyectos acaben en un juzgado. Entonces, y de hecho yo a la gente ahora con la que trabajo se lo digo, hay que escribir para el juez, hay que escribir para una tercera persona que no tiene nada que ver con nosotros y que en un momento dado puede acabar en su mesa lo que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto que hay que fomentar, ¿no? Es decir, oye, tenemos que hacernos entender. Y porque además si no te haces entender, no estás en la sociedad. Esto es una opinión personal, evidentemente, ¿no? Pero la gente no va a venir a nosotros a ver qué hacemos. O se lo contamos de una forma que sea comprensible para todo el mundo o estás fuera. Por abrir un melón y si hay alguien de la rama de arquitectura viéndonos, que por lo que creo, por lo que veo, creo que sí. ¿Crees que esa batalla la tenemos perdida con los arquitectos, el vender nuestro producto? ¿O crees simplemente que como un arquitecto al final también es más de índole privada en cuanto a la contratación, necesita vender su producto de una determinada manera que a lo mejor la ingeniería civil, al ser un sector más relacionado con lo público, nunca se ha visto en la necesidad de alardear de su producto para venderlo como tal? Luego, una vez ejecutado y una vez hecho, evidentemente la obra queda ahí y es muestra para el mundo. Pero ¿crees que en eso los arquitectos nos sacan ventaja en ese aspecto?
A ver, yo creo que hay una diferencia fundamental entre el trabajo de unos y de otros, y es que el nuestro, por ejemplo, es un trabajo dirigido a la sociedad, sea por vía directa a través de lo público o sea por vía indirecta a través de las grandes empresas. Por ejemplo, como decía antes, clientes industriales. Entonces, nosotros somos muy cómodos porque nosotros nunca hemos necesitado explicar nuestro trabajo a nadie. Entonces, servíamos a la sociedad, por decirlo así, pero sin la sociedad, ¿sabes? Es decir, nosotros íbamos a través de un ministerio, a través de otra gran empresa o lo que sea. Entonces, realmente no hemos tenido necesidad nunca de explicar lo que hacemos. Pues, aunque queda un poco mal, es como si hubiéramos estado un poco por encima de eso, ¿no? La diferencia con el arquitecto, entre otras cosas, es que el arquitecto tiene un espectro de trabajo distinto totalmente al nuestro. Y, y bueno, es parte de su trabajo el venderlo incluso a un individuo, ¿no? Es decir, el trabajo de un arquitecto frente a un cliente privado que es una persona, una familia a la que le va a hacer una vivienda, a la que le va a hacer algún tipo de proyecto, no tiene nada que ver. Entonces, vamos, simplemente por pura necesidad de la distinto de los trabajos de uno y de otro, nos sacan una ventaja porque para empezar nosotros no nos hemos preocupado por ello. Entonces, tú imagínate que tú tienes que ir a venderle un proyecto de ingeniería a un paisano. Eso no lo hemos hecho en la vida. Por eso, yo por ahí va mi pregunta, ¿no? Un poco, que no hemos desarrollado esa necesidad de vendernos quizás porque no se nos ha puesto en esa tesitura y Porque yo no hemos creo, tenido la necesidad. claro, artísticamente siempre se recurre a la arquitectura, a lo arquitectónico y nunca se defiende, bueno, nunca se defiende, hay personas que sí, ¿no? Y que estamos en esa defensa de querer vender la ingeniería como algo no solo funcional, sino también que puede ser y es algo bello y algo digno de admirar. Sí es cierto que yo siempre defiendo y defenderé que lo que primero tiene que ser la ingeniería civil, sobre todo cuando es aplicable en su mayor porcentaje al sector público, es funcional. Luego ya se hará bonita, ¿no? No sé si ahora entraremos en materia con el tema que vamos a comentar y el tema principal de la charla, pero yo creo que la ingeniería tiene que ser primero funcional y después ya encontrarás la manera de hacerla bonito, porque si lo piensas al revés, yo creo que nos metemos en un lío. Bueno, eso sí y a lo mejor no. Me explico. La ingeniería, como la arquitectura y como cualquier otra manifestación del ser humano, puede ser arte. Pero no, nosotros, nuestro objetivo final no es buscar el arte. El problema es que demasiados años en nuestra profesión hemos creído, y hay muchísima gente que sigue pensándolo, que porque algo esté bien diseñado desde un punto de vista de cálculo, ya es bello. Y eso no es verdad. Es decir, será funcional, será económico, pero la belleza, el arte está en otro lado. Es decir, creo que tiene que haber algo más, ¿no? Para que sea arte. Eso que llamaba Billington el arte estructural, ¿no? Pues tiene que haber un diferencial ahí de la expresión del diseñador a la hora de diseñarlo, ¿no? Pero, pero tampoco es verdad lo otro. Es decir, porque tú hagas bien la ley de deflectores, eso no es bello. O sea, será económico. Y eso es parte de nuestra obligación, ¿no? La economía. Pero, pero no vale solo con eso. Es decir, yo creo que debería haber una preocupación estética que no hay. Y no la hay hasta el punto de que la asignatura de arte en caminos, por lo menos en Madrid, se puede convalidar de otra forma. Es decir, no tienes ni por qué darla, ¿no? Con los créditos que puedas hacerlo convalidándolo desde otras asignaturas. Entonces, a mí eso sí que me duele, ¿ves? Entonces creo que habría que formarse más en temas estéticos y en temas de arte y tener un bagaje cultural mucho más amplio en la propia carrera, vaya. Sí, al final, en parte estoy totalmente de acuerdo con una parte de lo que dices, ¿no? De que no hay que renunciar a lo estético porque la técnica te permite llegar a lo estético. O sea, al final, que tú calcules una ley de momentos, al final, como tú bien dices, eso no es arte. Pero a nosotros sí nos importa la economía dentro del proyecto y de la obra, de la ejecución.
Y es a Sí, partir de ahí cuando yo he tenido un profesor en la escuela al que las empresas buscaban porque era capaz a partir de su manera de entender las estructuras, economizarte una estructura sin tocártela estéticamente. Es decir, se le daba bien el tema estructuras y era capaz de donde tú calculabas ciertas cosas, él, sin afectar demasiado a lo que es la estética de la concepción que tuviera, él es capaz de calcular esa estructura de otra manera. Entonces, yo creo que ahí debe haber una compensación entre una cosa y otra. Es decir, tú no puedes sacar un puente a licitación o un proyecto a licitación y decir que eso tiene que ser bonito. O sea, eso tiene que ser útil, tiene que ser funcional y lo que tienes que decir es que dentro de eso, pues el diseño pues va a importar y va a tener su peso, ¿no? Pero al final, si yo quiero hacer un edificio, quiero hacer una escultura, quiero hacer otra cosa que donde puedo buscar el arte por el arte, porque no, porque la funcionalidad la dejo de otro lado, eso a la parte de la ingeniería civil, de la ingeniería de caminos, y te diría más, es decir, de la ingeniería en general, un industrial o un ingeniero mecánico, o sea, al final la parte artística y estética tiene que estar porque siempre tiene que pesar y tiene que tener su presencia, pero hay que buscarla a partir de lo que es la parte técnica, que para eso somos técnicos, como diría mi profesor sí, de sí. tecnología, ¿no? Entonces, No, no, sí, sí, lo tengo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero mira, por ejemplo, quizá uno de los ejemplos más representativos de esto, y además sabéis que yo soy muy fan de él, es Maillard. Y Maillard, que yo creo que es indudable que a lo mejor es el mayor artista entre los ingenieros, Maillard era pura resistencia de materiales. Lo que pasa es que la hacía de forma que además era bonita. Pero si tú ves los puentes de Maillard, responden a la ley de flectores, responden a un reparto de rigideces distintos, pero todo está ahí. O sea, de hecho, Maillard acababa ganando los concursos porque era el más barato, no porque era el más chulo, ¿sabes? Entonces, evidentemente es eso, ¿no? yo creo que Pero dentro de también, eso, dentro de optimizar una estructura, el que la curva vaya por aquí o vaya por allá es importante. Y de hecho, cuando lees la biografía que escribieron de Maillard, pues a través de cartas de su hija, lo que cuentan es que el tío se pasaba una noche entera redibujando curvas. Y la diferencia entre una y otra era pequeña, pero hasta que encontraba la que era su punto de expresión. Eso es, ¿sabes? sí, sí, yo ante eso estamos hablando de mentes privilegiadas en cuanto al diseño y al cálculo de estructuras, ¿no? Es decir, yo creo que también a nosotros en la ingeniería lo que nos pesa mucho también en cuanto a lo estético, hablando de puentes, por ejemplo, ¿no? Si una persona se sale un poco de lo normal con una solución de una estructura y es capaz de que esa estructura, porque lo bonito o lo feo dependen de los ojos de quien lo mira, ¿no? Y de cómo lo entiendas y entiendas tú la estructura y te guste más una tipología o te guste más otra. Pero al final, cuando una persona o un grupo de trabajo es capaz de hacer algo distinto a lo que se viene haciendo, pues yo creo que también es cuando nosotros como ingenieros le debemos dar ese reconocimiento, ya te digo. Luego te podrá gustar más, te podrá gustar menos estéticamente, el material, la esbeltez de las pilas, etcétera, porque cada uno mira las estructuras a su manera, igual que miramos un cuadro cada uno a nuestra manera, pero dentro de lo que es la ingeniería civil, yo creo que el modelo repetitivo se ha utilizado mucho y las grandes mentes y los grandes creadores y hacedores de ingeniería son los que han sido capaces de, en su momento, en su época, salirse un poco y atreverse un poco a crear una solución óptima con un enfoque distinto, ¿no? De decir, hablas de Mayar, Mm. podemos poner cualquier otro No, pero ejemplo, vamos, pero te comento a Manterola. Manterola llega en el 69 al concurso del Puente de Cuatro Caminos, que ya no está, que se demolió para hacer el túnel, ¿no? En Madrid. mm, Y cuando llega a ese puente, ese es un puente losa, que no tiene más. Pero lo que busca Manterola es una idea, y es una idea realmente estética, no es una idea estructural. Él sabe que la mejor solución es hacer un puente losa, que es el más económico para ese tipo, ese rango de luces, pero él lo que busca es
que visualmente el puente sea lo más permeable posible, ¿vale? Entonces coge y se pone a diseñar el cajón, digamos, el cajón no porque es una losa, pero vamos, la parte central de la losa, y a partir de ahí hace un voladizo que es larguísimo. Hace un voladizo larguísimo que optimiza en sus cantos, va haciendo, creo que tenía 3 variaciones de canto hasta el extremo del voladizo. De tal forma que cuando tú veías el lateral del puente, pues te enfrentabas solo a la tabica, digamos, del extremo del voladizo, y poco a poco se iba metiendo hacia dentro del puente a unas pilas muy estrechas que ocupaban el menor espacio posible. Pues eso es que cogió Manterola y se diseñó un voladizo muy arriesgado, muy arriesgado. Pero Manterola en aquel momento tenía, yo qué sé, 69, 67 sería el proyecto, pues tenía 34 años y se tiró a la piscina. Sí, bueno, Y es un puente losa, no tenía nada más, pero se jugó el voladizo. Manterola siempre ha defendido que él el riesgo le, llámalo riesgo, llámalo ideas nuevas, llámalo maneras de pensar, le gusta como ingeniero, como persona, el asumir ese riesgo en las nuevas concepciones de las estructuras. Entonces yo creo que estamos hablando también de una persona que, que lo que busca es eso, es atreverse a hacer algo que dentro de lo normal, que podemos decir que es un puente losa, que es lo que tú quieras que sea, pero que le va a dar una vuelta que a lo mejor otro no se atreve a dársela o simplemente no sabe o no conoce la manera de dársela, ¿no? Entonces, eso sí diferencia a los grandes ingenieros de la historia de España, de ingenieros, pues que sí, un ingeniero te puede diseñar un puente con una solución constructiva 100% óptima y 100% aceptable, pero no va a ser capaz nunca de mirar ese puente o de entender ese puente o esa estructura de otra manera, quizá porque no sea capaz o porque no se atreva a mirarla de esa manera. Y enlaza esto un poco con lo que comentábamos estas semanas en redes y ya pasamos también a engrosar la parte central así de esta charla, del nuevo puente de Alcántara, nuevo puente en Alcántara, que me perdone Emilio Arévalo, que me tira de las orejas cuando digo nuevo puente de Alcántara, o sea, no es su denominación, ¿no? Entonces, del nuevo puente en Alcántara, y recuerdo que comentábamos que crees, a tu manera de pensar y de entender la estructura, que deberían haber hecho algo distinto o atreverse a algo más por la situación de ese puente, por el enclave que tiene, con el romano, con la presa, etcétera. Creo que va eso un poco hilado a lo que venimos comentando, ¿no? El atreverte a hacer algo. Sí, o sea, a ver, por, por ser justo, ¿no? Y además yo siempre intento ser respetuoso con todo aquel que firma un proyecto, ¿no? Por el hecho de que ha asumido una responsabilidad, ¿no? Entonces, el puente está bien. O sea, es un puente en arco, un puente normal y corriente, con una distribución de apoyos encima del arco que luego más o menos mantiene. Es decir, es un puente con una relación flecha-luz que está bien. Es decir, está bien. Es un puente que está bien resuelto. El problema es que, para empezar, entiendo la elección del material porque, o por lo menos entiendo lo que... de hecho, yo tuve una conversación, ya te lo puse el otro día, con el diseñador y me decía pues que habían elegido el acero porque ya tenían el puente de piedra y al otro lado estaba la presa, ¿no? Que es de hormigón. Bueno, pues bien, está bien. Y el corten, pues porque pegaba con el entorno, ¿no? Entonces, a mí el corten no me gusta. Me gusta la utilización que han hecho algunos y pocos. No me gusta el que todo el puente sea corten. Entonces, creo que el corten se ha quedado viejuno y lo tenemos asociado a muchos malos diseños, ¿no? Entonces, es un puente que realmente para mí no trae nada nuevo. Luego el tablero, he podido ver la sección transversal del tablero, tú lo has visto también, y es un poco doloroso, ¿no? Esa pasarela y el tablero es larguísimo hacia uno de los lados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para mi gusto, pero esto solo es una cuestión de gusto, para mi gusto, yo me habría atrevido a hacer algo más moderno. O me hubiera, no me hubiera, yo me habría atrevido, no está bien dicho. Me hubiera gustado que se atrevieran a elegir un puente más moderno. Porque esta es una propuesta de las que ha habido, ¿no? Entonces, en función del baremo que se haga, pues se ha elegido este puente. Económicamente no me cabe duda que será más barato.
resto de los que se presentaron, ¿no? Entonces, pero es que a mí, en cierto sentido, no me asusta el que hagas un puente distinto al lado del romano. Pero, joder, tienes una presa de contrafuertes que está a 1 kilómetro, es verdad, pero que es una presa espectacular, tienes un puente romano espectacular y para mi gusto aquí habría que haber hecho algo que dentro de que fuera elegante, dentro de que fuera optimizado, que fuera riguroso y todo lo que quieras, me hubiera gustado una propuesta un poquito más innovadora. Algo más del siglo XXI. Como bien sabes, hemos estado intentando conseguir la documentación de los distintos proyectos y propuestas que se presentaron al concurso. No ha sido posible para hoy. No niego que seamos capaces de conseguirla en algún momento y poder retomar en parte las charlas sobre Alcántara, aunque entiendo que al final es un debate más bien para comentarlo, ¿no? Porque la propuesta ya está elegida, ya es esta Sí, sí, la que se no. va a hacer y ya está, pero yo creo que a día de hoy tener la oportunidad de conseguir el resto de modelos, tenemos dos por aquí que ahora los veremos, los que conseguimos ayer, y yo creo que lo que dices lo decíamos en Twitter el otro día, ¿no? El atreverte a hacer algo o el que te hubiera gustado, que se hubieran atrevido las personas que han diseñado y han propuesto esta solución de puente, al final pasa por la forma en la que tú crees que, bajo tu punto de vista, debería ser esa estructura y ese puente en ese entorno que yo sigo defendiendo que el entorno de ese enclave en concreto, no sé, o sea, no me pongo en la piel de cuando empezaron a trazar líneas, a dibujar y a estudiar las propuestas, el tener ese mastodonte ahí al lado. Es decir, o apuestas por la totalidad de decir, tengo de referencia Alcántara y voy a crear un puente para intentar estar a la altura de Alcántara, donde la equivocación puede ser tremenda y el acierto también, por qué no decirlo, pero el riesgo es extremo. Entonces yo creo, no los conozco personalmente y no lo he comentado con ellos, ¿no? Pero yo creo que han intentado hacer algo comedido en cuanto a toda la literatura que he leído yo sobre el nuevo puente y lo que dicen ellos en varias entrevistas que les han hecho, en la ponencia que tuvieron cuando presentaron el proyecto, que estuve presente y demás. Miran Alcántara y creen que no deben sobrepasar a Alcántara en cuanto a que lo que pongas ahí te aparte los ojos de Alcántara, porque según ellos no es la función del puente, o sea, la función del nuevo puente es un puente funcional, que dentro de que sea funcional es lo que decimos, ¿no? Habrá que hacerlo de una manera y de otra. Yo Claro, entiendo pero, así el proyecto, ¿eh? pero tú has estado en Alcántara también, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué ves más? ¿Paisanos o coches? Cuando estás ese rato ahí. Hay poco de las dos cosas. Sí. Pero vamos, yo he ido varias veces y todas las veces hay más personas que coches cruzando. A lo mejor ahora con esta nueva vía no es así, pero básicamente la gente que baja ahí, en la mayor parte por lo menos en ciertas horas, que a lo mejor a otras horas del día es distinto, pero yo solo sobre todo vi gente. Entonces, poca también. Pero yo creo que la gente que vaya ahí va a ir a ver el puente muchas veces, ¿no? Sí, El sí. que pase no creo que vaya a tener una buena vista del puente. Porque joder, cuando pasas por esas carreteras, no te puedes estar poniendo a mirar el puente de al lado Al final un el largo puente rato. es un elemento que hoy en día, bueno, soy extremeño, soy de Cáceres, conozco la zona y la despoblación que hay en esa zona. Hoy en día probablemente vayan más personas a ver el puente que a pasar por él. Es decir, pasan Claro, a entonces diario servicios, camiones, ambulancias sí, pues y esa es ya la está. sensación que yo tengo. Entonces, lo que yo no sé, porque eso sí que ya no lo he mirado en el proyecto, es si hay un parking, por ejemplo. Pero si no lo hay, la gente va a tener que bajar al puente romano a aparcar en la zona que hay para aparcar. En el proyecto Entonces, viene arriba
una zona de aparcamiento. Arriba, en la zona de donde empieza el trazado en curva según vienes de Alcántara, Sí. ahí hay un apartadero con un recorrido a pie Bueno, pues para bajar a la nueva zona. O sea, está pensado también para que sea turístico el sí, conjunto no solo del el puente, sino de camino que la zona. hay, ese camino ya hay un camino ahí, de hecho ya existe, que se puede bajar hasta abajo. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que el puente nuevo va a ser muy visto también, porque la gente cuando se acerque al romano lo que va a saber es el otro. Entonces, no sé. Pero que esto es una opinión personal, o sea que ¿No? ya ¿No? está. Para eso estamos aquí también. Este es un puente que es como el puente de Ricoballo, de, ay, coño, ¿cómo se llama? De Pérez Fadón, el de Zamora. Es un puente muy parecido, y, pues por eso te digo, no sé, el puente está bien resuelto, o sea que Yo creo eso no que tiene nada que ver. técnicamente el puente está bien Sí, pensado. está bien encajado, sí, sí. No, Eso, nos chirría un poco, a mí también, lo has dicho tú antes, la solución exterior del tipo de acero elegido, porque bueno, ellos en el proyecto y demás dicen que es por la integración con los colores cobrizos de la zona y sí, demás. sí, sí. Es la justificación que ellos le dan para utilizar ese Bueno, material. Seguro que si el proyecto elegido hubiera sido un arco de hormigón, como los viaductos del AVE, que están cerca, ¿no? De alta sí, velocidad, que están en la zona del propio embalse por la Nacional 630, hubiera habido también sus comentarios a favor y en contra, como hay yo creo que en cualquier tipo de estructuras de esta magnitud. Al final estás haciendo un puente en Alcántara, al lado del puente de Alcántara. O sea, sí, sí, eso está claro. cualquier cosa que hubieras puesto ahí hubiera tenido sus detractores y sus seguidores, yo creo. Entonces, por comentar un poco la solución elegida, que técnicamente, como decimos, al final es una estructura pensada para lo que está pensada, es una carretera que la IMD yo creo que son 800 vehículos diarios. O sea, con eso lo decimos todo, ¿no? Al final tú estás poniendo una solución constructiva de una envergadura, de un presupuesto en una carretera que no tiene tráfico como aquel que dice, pero bueno, la realidad de las carreteras extremeñas es esa. Es raro que nosotros Sí. superemos la media de 1.700 vehículos diarios en Pues carretera. es que a mí la cuestión aquí yo creo que era anterior, ¿no? Es decir, ¿hay otro sitio para pasar esta carretera o no? Si no lo hay y tienes que meterte aquí, pues es lo que te digo. A mí me hubiera gustado algo más. Si quieres, pon una de las que tenés. Sí. El sitio para pasar, por lo que a nosotros nos han dicho, yo he sido alumno de quien ha sido director de proyectos y nos ha contado el proyecto y tal, y no había otra solución en cuanto a ubicación, porque por debajo del puente es Sí, Parque Internacional del Tajo, imposible construir, y la otra opción era pasar por encima de la presa, como aquel que dice. Entonces, pues si no había otra zona, pues ya está. Entonces, bueno, pues eso. vamos a poner las visualizaciones los grafismos que pongo ahora son sacados de un documento de FECOR a los que hemos tenido acceso por internet, ¿vale? Está todo en la web, tanto las imágenes, los renders que se han mostrado son del propio proyecto, del Puente de Alcántara, del nuevo, que es público, está accesible si lo buscáis en el mismo Google, podréis dar con él. Y aquí vemos una de las soluciones propuestas por FECOR, que era de puente colgante, ellos lo llaman, ¿no? Solución colgante. No sé si te dio tiempo a mirar el documento que te pasé ayer, que es este, donde pone esto No, es que esta es una solución que es un recuerdo, digamos, al Puente de las Tellas, que estaba en Huesca, si no recuerdo mal, y que se tiró en la Guerra Civil, ¿no? Y, y bueno, a mí me gusta más la otra, sinceramente. la otra, Pero vamos. este es ya te digo, es un homenaje, yo creo, casi al Puente de las Tellas, que era un puente del siglo XIX, creo, colgante, de los que desaparecieron en España. Este es el que tú dices, ¿no?
del puente Viga de Ala, la otra solución. Sí, Sí, que sí, estéticamente, pues a vamos, mí esta me gusta más. vamos a hacer zoom si queréis para ver. Y es lo que te digo. O sea, aquí la cuestión es que las cuatro empresas que acabaron llegando a la final de este concurso, ninguna iba a hacer una cosa mala, ¿sabes? No, por Pues supuesto. estás hablando de gente con una capacidad y una experiencia ya que todos están, bueno, no hay ninguna duda de que ninguno iba a proponer ninguna salvajada, ¿no? Pero a mí una solución de este tipo, en la que en el fondo es un cajón en el que tiene una ala a cada lado, que va cambiando su posición en función del punto en el que esté en el alzado, pues me parece una solución elegante. A mí esta me gustaba, por ejemplo. Yo creo Y, que y aquí cuando me refiero a algo más moderno, me estoy refiriendo a algo así. Estoy refiriendo a algo pues, que sea distinto, ¿no? Que sea algo que estructuralmente cumpla, pero que, bueno, pues que te evoque otras cosas, ¿no? Cosas más antiguas, ¿no? yo creo que estéticamente yo también hubiera apostado por esta propuesta, ¿no? Este puente será por la esbeltez que tiene, por la sensación que te genera con el entorno. Es un render, al final, bueno, los renders se hacen para ser bonitos también, evidentemente. Por Eh, lo menos para que cuele. Sí, sí. Pero, como bien dices, ninguna de las propuestas que llegaron a la final y que hubo en consideración hubieran hecho una mala estructura, y hablo de mala estructura hablando técnicamente. Luego ya no sé cómo ponderaba cada apartado, el estético, Claro, por eso ya depende. El baremo sería el que fuera, entonces ahí claro, ya, pues, oye, yo qué sé. si Pero, hombre, este, esta sí te digo que esta solución es más cara, seguro, porque esas alas que van cambiando su posición en ese arco, eso a la hora de construirlo es bastante caro. Entonces, pues económicamente probablemente esta solución se quedaba fuera. Ahora, Sí, sin duda yo creo que ya te digo, no sé la ponderación que tendría en el concurso, el apartado estético, el económico, imagino que como siempre es el que más pesa, y creo que debe ser así, ¿no? Al final es dinero de todo el mundo el que se pone ahí, y tampoco puedes decir si la solución la puedo hacer por 15 millones, no la voy a hacer por 60. O sea, la administración pública también se debe a buscar la economía del proyecto, dentro de que cualquier proyecto que se presentaba, como hemos dicho, pues, cumple con creces primero, la necesidad, porque yo creo que no nos hemos parado a pensar que aquí lo que se hace es una estructura porque el puente romano está, de cierta manera, en unas condiciones que yo creo que es por lo que tú has dicho antes, más que por otra cosa, ¿no? De que necesita su conservación, su mantenimiento y demás, y al final el optar por un puente nuevo para dejar de cargar de tráfico al romano y que quede ahí como un monumento, que no deja de ser un monumento, pase tráfico por él o no, pero al final lo que hay que centrarse es en decir, aquí había que buscar una solución técnica, que era cruzar el río Tajo por debajo de la presa del embalse, y cada uno aportaba su idea, su manera de sí, entender esa solución. pues sí. Al O sea que final, no sé, el puente romano a mí lo que me preocupa de hecho ahora es que se descuide más, ¿sabes? Así que espero que no no sea sé así. si pasará ya 100% imagino que sí, que pasará ya a patrimonio. Ya no tendrá nada que ver lo que es la Junta de Extremadura con el mantenimiento, por lo menos de lo que es la capa de rodadura y de los accesos. Entonces, sería una pena que si estás haciendo una nueva estructura para salvaguardar la romana, dejes de lado la romana. Esperemos y No, crucemos los dedos, porque seguro que no, al seguro que no. final creo que alguien hizo un mundial de puentes en Twitter y salió, por lo visto, salió Sí, Alcántara, ¿no? O sea, eso cuentan. al final la gente no es desconocedora de lo que hay ahí. Nosotros
no quiero hacer una alegación política de abandono de Extremadura, ni mucho menos en este momento, pero tenemos ahí Alcántara, oye, y si lo podemos utilizar como recurso turístico, que es a día de hoy, como comentábamos antes, para lo que más se utiliza ese puente y esa estructura, ahí lo tenemos y al igual que también hemos comentado en otras ocasiones, estuviste en verano por la zona de los nuevos puentes de alta velocidad y demás. Al final tenemos unas estructuras en la zona que son dignas ya no solo de admirar técnicamente, sino que, oye, yo si voy por un sitio, será porque a mí me gustan los puentes y al final somos del gremio y demás. Yo si veo un puente y puedo parar, yo paro a mirar el puente y tal. Y eso es lo que también muchas veces profesores de la escuela defendían. Dice, es que no se planifica un apartadero en la carretera para que la persona pare y vea el puente y lo observe y se enamore del puente, de su entorno y demás, ¿no? No sé qué opinas tú ante eso, siempre eres muy defensor de los puentes hay que mirarlo por debajo, pero es que a la mayoría de puentes te las ves negras para entrar por debajo. Sí, 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 hay que darse una vuelta importante y tener claro que siempre hay un camino que llega abajo, pero es que tampoco me parece que sea lo suyo, ¿no? Es decir, pues siempre hay un camino que llega al puente porque se construyó. Y si se construyó, tiene caminos de acceso. Pero no puedes ir haciendo apartaderos en cualquier lado. Para eso, hombre, en entornos urbanos, pues es lógico, pero aquí, pues, aquí sí, por ejemplo, porque lo tiene. De hecho, este puente lo tiene. Eh, Pero bueno, no se puede ir haciendo en todos lados. Digo, Alcántara. Alcántara sí puedes llegar hasta ahí y dejar el coche abajo. No caben muchos, pero Pero yo creo que al final, y enlazando esto un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? El usuario normal de la carretera pasa por un puente, hombre, a no sé que sea un puente atirantado, un puente colgante, etcétera, que ves parte de la estructura. Ahora mismo los dos puentes que tenemos aquí al lado cerca del de Alcántara, de la autovía 66, que son sí, el de Arcos de Alconétar sí. y demás, yo creo que son puentes que están bien resueltos, pero nadie sabe cómo es nadie fuera de nuestro gremio, repito, o gente que sí tenga afición por pararse y entender y saber lo que hay ahí debajo. Pero una persona normal y corriente pasa por ahí debajo y no sabe si ese puente es de una manera, es de otra, si está pensado con un arco metálico, si es un arco de hormigón, si es un tablero, Al final yo creo que eso también nos repercute mucho a la hora de vender nuestro trabajo, ¿no? Es decir, Pues por eso hay que ponerlo en valor, porque no se ven. claro, claro, sale el puente el día de la inauguración. Hombre, hoy en día con las capacidades multimedia, las redes sociales y tal, sí es verdad que podemos compartir mucho más contenido de puentes, podemos seguir obras de puente prácticamente a diario si queremos. Yo estoy deseando que empiece la obra de Alcántara y hacer un seguimiento semanal, si puedo, de la Te lo obra y demás. agradeceremos, te lo Sí, sí, agradeceremos. yo estoy deseando y tal, porque al final es algo que considero que va a ser histórico y que van a poder ver mis ojos, ¿no? El cómo dejó de cruzar tráfico rodado por el puente romano, porque hay una estructura nueva y demás. Eh, Enlazando todo el tema nos hemos metido directamente, habíamos dicho que Pero sí que quería un segundo sí, antes de que sí, sí, cambies de sí, tema. En relación a lo que estabas diciendo, efectivamente los puentes no se ven y muchas otras obras menos todavía porque son menos accesibles, ¿no? Entonces, la realidad es que a lo que yo como mucho ambiciono en Twitter, por ejemplo, es a que la gente cuando tiene un puente delante vea un puente. Es decir, que mucha gente nosotros no, porque nos dedicamos a esto, pero pasa por delante de un puente, pasa por encima de un puente y no se ha dado cuenta ni que ha pasado por encima del puente. ¿Vale? Entonces, que muchas veces nuestra función es que cuando la gente pasa cerca de una presa, diga, coño, una presa. Pues la cosa que hace mucha gente en Twitter, ¿no? Voy a mandarle la foto a no sé quién. Y le manda la foto, o me la manda a mí, o se la manda a ti, o a cualquiera, diciendo, he estado aquí y me he acordado de ti. Bueno, pues más que el acordarte de mí o de ti o de quien sea, lo importante es que en ese momento ha visto el puente. Tenía un sí, por puente supuesto. delante y lo ha conseguido ver, ¿sabes? Lo hemos conseguido que lo vea. Pues esa es la función, ¿no? El que la gente también conozca. No Al tanto que final entre yo en que es creo un puente de un que tipo, un puente de otro tipo, pero que
pero que consigamos que la gente vea lo que tiene alrededor de lo que nosotros hacemos, que no es fácil muchas veces. Sí, yo creo que el tema de las redes sociales, como comentábamos antes, ¿no? También hace mucho en que te conocen, sabes que compartes cierto contenido y a diario veo personas que tu arroba en Twitter con cualquier puente de saludos para John Gray, etcétera, cuando ven una estructura, un puente y al final porque compartes ese contenido y pones en valor ese contenido, porque lo que tú dices, a lo mejor esa persona solo se para hacer la foto y decirte, general, aquí estoy y mira lo que hay aquí, ¿no? Pero ya has creado en esa Pues ya persona está bien. el poner el ojo en ese puente, en esa estructura y el pararse a pensar en, oye, esto está aquí y lo estoy mirando al final estoy dedicando mi tiempo a pararme a ver esto, a mirarlo, incluso luego, ¿no? A compartirlo en redes y poder generar un comentario, un feedback, una conversación sobre puentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso beneficia a todo el mundo, tanto a Sí, nosotros que estamos dentro por eso te de digo la que rama. yo tampoco creo que podamos aspirar a mucho más que ir dando a conocer, ¿sabes? No, por supuesto, el hecho de que, o sea, no vamos a hacer en redes sociales expertos en estructuras, pero bueno, creas, creas ese interés y pues yo qué sé, como a quien le gustan los pájaros o le gustan los trajes regionales, le gusta, cada uno tiene su afición y para esa persona la afición más maravillosa del mundo. Y si tú tienes un conocido que sabes que le gustan los puentes o interactúas con una persona en redes sociales que sabes que le gustan los puentes y compartes contenido de puentes, de estructuras, yo creo que al final es una manera también de poner en conocimiento del resto de personas que no se dedica al mundo de los puentes y de la ingeniería la estructura y el puente como un elemento de valor, ¿no? Es lo que tú comentabas. Mm. Pero una de las cosas buenas que va a tener el puente de nuevo es que se va a ver mejor la empresa. Sí, Entonces, eso para... esa presa es fascinante, ¿eh? Esa presa Sí, sí, es no, sí, la impresionante. presa, la presa es imponente, sobre todo cuando te puedes acercar que no está el... Lo que pasa es que, claro, ahí el Tajo ya con la propia presa regula el caudal y más o menos es constante el caudal Claro. toda la época todo el año, ¿no? Pero cuando notas que está un poco más bajo y puedes acercarte lo máximo posible a la presa por la propia orilla, imagino que fue por donde bajaste al puente, por esa orilla, Mm. la presa es imponente y el puente de Alcántara es imponente y porque al final bajas ahí y miras hacia arriba y dices, madre mía, si tengo aquí una estructura que mide más que cualquier edificio de mi calle. Y claro, como siempre lo ves en Está claro. fotos, yo siempre utilizo, cuando compartimos algo de puentes, siempre intento poner fotos o imágenes donde se vea una persona en relación al puente. O sea, Mm. no nos hacemos muchas veces idea de la magnitud. Estuviste en verano en los puentes de alta velocidad y me contabas que te había impresionado la magnitud de los arcos, que no parecen así cuando lo ves por No, porque fotografía. en todas las obras de este tamaño y sobre todo las que están bien dimensionadas pierden mucho la escala. Entonces, por eso hay que acercarse, ¿no? Y estar al lado y decir, joder. Por cierto, el puente del monte que hemos dicho, el arco del monte que hemos dicho mil veces, se nos ha llenado toda la boca, que es el récord del mundo. Sí, Será récord del mundo cuando pase circulación por encima, mientras tanto, ¿no? ya, pero ya ha pasado alguna furgoneta de mantenimiento. Vale, que lo pensaba el otro día y los puentes, la fecha que marca el final del puente es cuando pasa la circulación. Así que espero Pues que algún día... mira, se ríe Curro en el chat. Sí, hombre, por supuesto. Al final nos reímos, pero es una verdadera pena que esas estructuras estén ahí. Todavía no haya circulación por ferroviaria. Ya no decimos alta velocidad, ya decimos poner en marcha esa nueva línea de Es que es muy férrea. español, porque el puente de Rande no fue el récord del mundo porque se inauguró antes otro, también porque se quedó parado.
El puente del Martín Gil tampoco fue récord del mundo por lo mismo. Entonces, no sé, a ver si no nos pasa con esta. Hombre, yo creo que tal y como van las cosas, No vamos bien. no, 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 no. O sea, al final se trata de que esa línea tiene que venir de Madrid y de la zona de Ya, ya, Navalmoral hacia claro. arriba queda un mundo por conseguir en cuanto a la alta velocidad. Entonces, puede ser que llegue alguien y lo supere, no, no me extrañaría Sí, nada, sí, pero sí, bueno, sí. yo No, diré a mí tampoco. que durante un tiempo habrá sido récord del mundo. Ya lo discutiremos en redes y, Por la furgoneta. por la furgoneta ya está, no hay más. O sea que si te sirve, yo también he cruzado por el puente. O sea que si tenemos esa en cuenta que es para darle uso, Vale, puede ser peatonal también. Sí, sí. muy bien. Al final están de moda las vías verdes, ¿no? Pues en Un bicicleta poco lo cara, un poco cruzaremos. cara para ser peatonal. Eso sí, pero bueno. Nada, quería terminar esta parte de los puentes, en realidad había pensado en empezarla de otra manera, de ir de lo general a lo particular, pero viendo que nos hemos puesto con el tema de moda, que es Alcántara y el nuevo puente en Alcántara, ¿cómo tu relación ya has explicado un poco, ¿no? Al principio tu rama profesional y demás. El tema de los puentes, y aquí quiero rescatar la frase que te citaba un poco antes de Manterola, de que la gran estructura es el puente, ¿no? De que el problema resistente, que al final es el que define a las estructuras, se manifiesta en los puentes de manera rotunda. Entonces, es a partir de los puentes donde según Manterola, se conoce el cálculo estructural como tal. No sé si opinas lo mismo y qué significa para ti dentro de la ingeniería el hecho del puro puente, si es algo que es por lo que te toca laboralmente o va más allá y tu afición a los puentes se genera en admirar este tipo de estructuras. No sé, en 5 minutos que nos cuentes algo, el por qué el puente, sería la pregunta. Yo creo que, o sea, Manterola, creo que la frase más o menos literal que decía es que el puente no permite la incompetencia ni de diseñador ni de constructor, ¿sabes? Entonces, venía a decir la física de los grandes números, que es lo que es un puente, no permite la incompetencia ni de diseñador ni de constructor. Entonces, esa es una de las partes que más me atrae, ¿no? Es decir, que el puente no deja de ser un reto cuando sale del despacho de Manterola, sino que luego construirlo la mayor parte de las veces, bueno, ya hablamos de determinados puentes singulares, claro, es un reto probablemente mayor. Hay otra parte, es lo que es capaz de evocar el puente, ¿no? Es decir, hay una parte más artística, quizás la obra de ingeniería que es más capaz de plasmar una componente artística, y eso a mí, por mis aficiones personales, me atrae mucho también. Y no sé, yo creo que básicamente eso. El puente, de todas formas, además, aunque toda la ingeniería lo es quizá ese exponente de vencerse a sí mismo, ¿no? De llegar más lejos, de dar ese salto más lejos. Y ahí hay una parte muy humana, muy bonita, ¿no? Y esas son un poco las cosas que siempre me han gustado. En el fondo me Pues gustan todas las estructuras, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es fácil para mí hablar de puentes, pero porque los he estudiado desde antes de acabar la carrera, yo ya me conocía todos los puentes. No, menos, quiero decir. hombre, Es una exageración. yo Pero no, pero bueno, yo creo que demuestras a diario en Twitter, sobre todo, ya te digo, el conocimiento que tienes sobre los puentes, sobre autores de puentes, que me llama mucho la atención de ti eso, el cómo eres capaz de recordar quién ha hecho un puente, más allá de los puentes grandes que todos conocemos, ¿no? De los puentes históricos. Entonces, yo creo que esa relación tuya con los puentes, hablando del puente como la estructura representativa, ¿no? de la ingeniería, pues bueno, también creo que por eso aportas
conocimiento y calidad a tu contenido dentro de las redes sociales, porque como te digo, hablar desde el conocimiento hace que le des un peso importante al contenido que aportas y cuando escribes un hilo, cuando comentas algo, cuando alguien te comparte, no sé si era ayer o antes de ayer, no recuerdo, disculpadme de qué estructura en concreto era, pero alguien te hizo un comentario sobre un puente y le contaste una pequeña historia y la persona dijo, no sabía nada de esto, etcétera, etcétera. Al final, creo que tu conocimiento en los puentes, ya sea porque los has estudiado, porque te interesa, porque los vives, es algo sinceramente, del que siento que los que te seguimos nos beneficiamos, interactuamos Te lo contigo agradezco mucho. y aprendemos de ti, ¿no? Porque al final ese contenido, mucha gente critica, no sé, las redes sociales en cuanto a que son gallineros, que son tal, pero yo creo que por lo menos la comunidad en la que yo me muevo, que está relacionada con la ingeniería, que creo que al final compartiremos muchos seguidores, ¿no? Que nos seguirán a los dos y tendrán conocimiento de los dos, de las dos cuentas. Yo creo que en esa comunidad pesa más el respeto y la admiración que otro tipo de comentarios. También porque nosotros hemos sabido elegir, ¿no? Qué contenido mostrar y al final, como somos un contenido tan específico, creo que es más difícil cogernos las vueltas en cuanto a criticarnos, que siempre los hay, o sea, siempre hay gente que te puede criticar o decirte esto no es así, pero oye, si te lo dicen desde el respeto y te interpelan, te dan su argumentación, eso al final es constructivo, ¿no? Imagino que te encontrarás de Pues todo. a mí me parece primero que la gente tiene el Twitter que quiere. O sea, yo creo que ya han pasado muchos años de redes sociales como para que digamos, joder, Twitter es un vertedero. Bueno, Twitter es el vertedero que tú dejas que sea también, ¿no? Entonces, bueno, pues elige. O sea, te quiero decir que es lo que tú dices, ¿no? Yo estoy metido en muchos sitios de mucha gente que habla de muchas cosas e intento rodearme de gente, de buena gente, igual que en la vida, ¿no? Entonces, es decir, no sé, creo que tienes el Twitter que quieres, ¿no? Y luego hay otra cosa que sí, por ejemplo, nos distingue, yo creo, de muchas profesiones, y es que sí es cierto que yo creo que entre nosotros somos bastante respetuosos. Es decir, yo, o sea, me preocuparía mucho que, por ejemplo, el diseñador del nuevo puente de Alcántara, después de oírme hoy, se quedara pensando que he dicho que su puente es malo, ¿no? Y por eso al principio decía que sobre todo desde el respeto del que ha firmado, que tengo al que ha firmado un proyecto, ¿no? Entonces, creo que sí que es cierto que frente a otras profesiones, y aquí sí que cito a la arquitectura, por ejemplo, nosotros somos bastante respetuosos. Es decir, no vamos a machete entre nosotros, ni mucho menos, ¿no? Y creo que eso también se agradece. Entonces, creo que, no sé, es que hay un respeto implícito a todos a los que trabajamos en esto. Sí, pero yo también pienso que eso va en consonancia con con el público que te sigue, porque al final tú generas un contenido de un estilo, ¿no? Basado en la ingeniería, hay gente que lo basará en la música, pero que al final lo hace de una manera profesional, ¿no? O por lo menos de una manera cuidada de que no es decir esto y pongo solo una foto. O sea, que al final tú creas un contenido que aporta valor a tu red social y yo creo que en eso también se basa el generar el respeto, la admiración de las personas que te seguimos y que a día de hoy, como te digo, aprendemos de ti y valoramos lo que aportas y el contenido que pones. Entonces, como bien dices, sí, puede ser que dentro de crear esa red basada en ingeniería, el respeto, porque al final compartes contenido con gente que es de tu rama, que sabes que son profesionales, que están trabajando en esas cosas y no le vas a ir a faltar el respeto por más que puedas o no compartir la opinión, ¿no? Pero al final yo también pongo en valor el hecho
nos llamemos o no nos llamemos influencer en redes sociales, en el apartado de la ingeniería, por supuesto, de que aportemos calidad a la red social en el apartado de decir, no, yo no solo me dedico a poner aquí contenido y me dedico a compartir este vídeo o esta imagen, sino que creo un debate y creo una conversación basada sobre todo en el respeto y en el conocimiento y en al final utilizar la red social como una herramienta más de puesta en conocimiento estoy seguro de que si no hubiera a día de hoy redes sociales, pues la mayoría de las personas no conocerían ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la red social es algo tecnológico que te da acceso a contenido y el contenido evidentemente lo eliges tú, ¿no? Al final es un acceso más Sí, como el que va a por un libro a la biblioteca o a consultar una enciclopedia. Entonces, es verdad que hay más espacio para el bulo, para la mentira, para el fallo, pero yo creo que si sabes elegir bien dentro de la propia red social a esos creadores de contenido, que está ahora de moda la palabra, el vocablo, tienes mucho que ganar dentro de una red social, ¿no? sí, pero también te digo que en una red social, y te agradezco tus palabras, ¿eh? Pero en una red social cabe todo el mundo. Te quiero decir que yo intento escribir como soy, y es lo que te decía antes, yo intento ser riguroso porque me gusta serlo, ¿no? Pero también cabe todo tipo de cuentas que sean más ligeras, digamos, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que cada uno tiene que hacer las cosas como considere Yo al final creo, y y ya siempre está. lo he visto así, ¿no? Al final una red social es el ágora del pueblo, de la plaza del pueblo, donde hay distintos bancos o distintas mesas y tú eliges a qué bancos y a qué mesas te vas a ir a sentar. Pues sí, Entonces, hay gente contando cosas, hay gente informando, dando noticias y demás. Y lo que te digo, ¿no? Al final, una cuenta como la tuya, que aporta un contenido del tipo que tú aportas, que habla de puentes, de estructuras, de ingeniería, pues yo creo que te lo digo también desde nuestra propia rama, ¿no? Pero sé que hay mucha gente. eh, que sin ser de la rama de ingeniería, pone en muchísimo valor el contenido que puedes llegar a aportar. Entonces yo creo que también eso es bueno, ¿no? sí, Relacionándolo hombre, con el dar, espero que sí. con el vendernos al público, es decir, y qué hace un ingeniero? Yo, sinceramente, le preguntas a mi mujer que si sabe qué hago en mi trabajo y te dirá dos cosas de las 200 a las que me puedo Bueno, dedicar. Entonces, es difícil el transmitir la ingeniería al gran público y yo entiendo las redes sociales como una herramienta que nos ayuda a eso, ¿no? sí, sí. Pues yo creo que para terminar le vamos a pedir a los que están con nosotros acompañándonos en la charla que hemos mantenido, que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud Sí, o algo, hay sí, una ahí en el chat. esa de relacionada con el máster de camino. ¿Dónde harías el máster de camino si volvieras a estudiar hoy? Yo, depende de lo que primes. Si primas prestigio, yo creo que hay que hacerlo en Madrid. Y Madrid está haciendo muy bien las cosas en cuanto a acreditaciones y en cuanto a cosas publicadas a muchas cosas, ¿no? A nivel de prestigio, creo que hay que seguir haciéndolo en Madrid. Y luego yo creo que hay otras escuelas que lo están haciendo muy bien. Creo que Galicia lo está haciendo muy bien. Creo que Ciudad Real tiene gente muy joven y lo está haciendo muy bien también. Es decir, luego ya en función de lo que cada uno prime, pues hay varias opciones. Si es por prestigio, Madrid. Pues ahí la pregunta la hacía Enzo M24, ahí tienes la respuesta. Yo no he hecho el máster de caminos, yo no sabría qué contestarte a esa pregunta, pero yo creo que lo que dice el general de que Madrid al final es Madrid en cuanto al prestigio, ¿no? Yo tengo Sí, conocidos lo cual no quita, ya te digo, que hay gente que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Que sí, sí, ¿no? Galicia y Por Ciudad supuesto, Real me y salen así rápido que lo están haciendo muy bien los últimos años. al final apuestas por también, ¿no? Evidentemente cada uno tiene sus posibilidades, sus circunstancias y irá a hacer su máster o a terminar sus estudios al sitio donde más le cuadre globalmente, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que Madrid al final es lo que decimos en Madrid y el pozo que tiene, ¿no? Ya de años y años sacando generaciones de ingenieros de caminos de nombre y de renombre, pues al final eso también en las escuelas se tiene que notar. Entonces ahí queda la respuesta. Nos pregunta Nación Rotonda que qué puente habría que demoler. Nación Rotonda, los amigos de Nación Rotonda, si son los mismos que en Twitter, Sí, claro. pues más que demoler un puente es un sacrilegio, para empezar, ¿no? Pero yo no me atrevo a contestar, sé lo que contestaría, pero no quiero crear polémica en la charla que estamos teniendo. No sé, en general, qué opinas al respecto. Bueno, si la pregunta es capciosa, que lo será. eh, yo no soy amigo de poner puentes, salvo que no tengan uso. Entonces ya ahí entramos en otra cuestión, porque si no es patrimonio, un puente sin uso tiene poca leche. De las demás, no vale tampoco que sea feo. Por desgracia, yo creo que hay que dejarlo que cumpla su vida útil y luego ya nos lo planteamos, pero no creo que haya que demoler puentes así porque sí. No, por supuesto, yo estoy a favor y nos confirman que sí que era capciosa la pregunta. Entonces la tendremos en cuenta. Ya si quieres, desde aquí te planteo el reto de que un día hagas un hilo sobre puentes para demoler o como nos preguntan ahora, Pues tengo un hilo en la cabeza con varios ya. Lo que pasa es que luego me da pereza escribirlo porque es hablar de cosas feas, ¿no? Pero de los peores puentes que conozco. Ese sí lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que luego no me pongo nunca, pero... Y dice Juan Carlos Arroyo que qué puente hay que resucitar. En qué sentido? pues resucitar, como sea poner en servicio otra vez, el que yo te iba a decir no tiene mucho sentido, pero sabéis que soy también tremendo enamorado de la zona del Vado de Alconétar inundada por el, Sí, por el sí, sí. embalse y a mí me da una pena tremenda que esos puentes estén ahí abajo. Porque al final creo que, mira, el puente de la... Ahí estaba el puente de Eiffel, que muchas veces lo he compartido en redes, el ferroviario, creo que de 1850 y algo. Y estaba el puente el primer puente de la carretera que cruzó el Tajo. O sea, hasta que no existió ese puente, se cruzaba con las barcas de los sacerdotes. Creo que era un sacerdote el que Correcto, tenía ahí sí. el negocio de las barcas. Entonces yo, si te digo que qué puente hay que resucitar, el de la carretera del Vado de Alconeta, que me parece un puente precioso. O sea, es un puente que para la fecha en la que se hizo tiene una estética enorme. Claro, no se va a poder resucitar nunca, porque Iberdrola no va a vaciar el embalse. No, no tiene pinta. Yo te voy a dar uno, venga. Para mí habría que resucitar y espero que se haga, y de hecho voy a aprovechar este momento para hacer ese llamamiento. El puente de Ariza en Jaén, que es un puente renacentista que está en el embalse. Si me das un segundo, lo busco. Pero es un puente además que tenemos la mala suerte de que se queda a la vista, además, frecuentemente, con lo cual cuando hay poco agua en el embalse, míralo, es eso, es un puente renacentista que es precioso y entonces acaba sufriendo temporadas de mojado, seco, que es lo que peor le puede pasar, ¿no? Entonces sé que hubo un proyecto de moverlo de sitio hace años que no llegó a hacerse. No sé si es Iberdrola también, no sabría decir quién es la que tiene el embalse, pero y ahora se están planteando también el volver a moverlo, ¿no? Y creo que pues mira, voy a aprovechar para hacer el llamamiento a ver si se resucita el puente de Ariza. Pues ahí Tenemos, queda dicho. es un puente que de ese periodo además es de lo mejorcito que hay en España y está bajo el agua. Tenemos mucho patrimonio sumergido en los embalses. Es una pena, porque al final es patrimonio, pero bueno, al final también los embalses nos dan unos nos dan de beber y otros nos dan energía eléctrica y ahí está la cuestión, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucho patrimonio sumergido y lo que tú dices, ¿no? Al final también afectan mucho los periodos que queden al descubierto, que queden sumergidos. Y aquí en Extremadura tenemos uno que no sé si conoces, que es el Puente del Cardenal, que también
le pasa Sí, bastante sí, parecido, sí, sí, también sí. en la zona de Monfragüe. Y ese, vamos, de ese que yo tenga idea de ese no se ha hablado nunca de moverlo ni nada, pero también sufre de esos periodos. Y es un puente, hombre, un puente sencillito, no es un puente grande, pero es curioso y cuando baja el nivel del embalse en épocas de sequía, o el recorrido turístico es ir a ver el puente del Cardenal. Imagino que pasa en más sitios de la península, de ver esos puentes que solo quedan al descubierto en una parte del año, ¿no? Y luego te voy a dar otro porque me lo está chivando por el chat. Y es la pasarela de Manterola que estaba en la M30 en el lado del Calderón, del antiguo Calderón que tampoco está allá. Y esa es una pasarela que estuvo solo unos meses, que se desmontó por la obra de Madrid Río Sí. y se supone que está en un almacén del ayuntamiento. Entonces hace unos meses Juan Carlos Arroyo, nació en Rotonda, y yo promovimos una iniciativa para ver si el ayuntamiento la recuperaba y le buscamos un encaje ahí al lado del Wanda, de hecho. Y bueno, es una espinita que tenemos ahí los tres clavada, a ver si algún año conseguimos que esa pasarela vuelva a la luz en algún sitio de Madrid. Así que ya lo he dicho. Pues desde aquí interpelamos al Ayuntamiento de Madrid si quieren que charlemos con ellos en Twitch, estamos dispuestos a darles razones, ¿no? Para que resuciten esa pasarela, por supuesto. Pues si no hay ninguna pregunta más del chat, yo agradecerte, general, tu disposición desde el primer momento, tu presencia en este estreno del canal, que espero que en próximas semanas tengamos más invitados relacionados con el mundo de la ingeniería, por supuesto, y agradecerte tu tiempo, por supuesto. Y nada más, si quieres cerrar con algo en concreto, este espacio es tuyo. No, yo lo único que suelo acabar haciendo, ya sea a estudiantes o a quien sea, es de animarle a leer nuestra historia. Creo que uno de los problemas que tenemos los ingenieros, que además me lo dijo un amigo de Juan Carlos Arroyo hace poco, es que no leemos. Entonces, creo que hay que conocer nuestra historia y es importante, de hecho, para ayudar a divulgar, ¿no? Entonces, nada, simplemente animaos a todos a leer. Pues ahí queda el consejo del general que me lo aplicaré, porque es verdad eso que dicen de que los ingenieros no leemos. No leemos a lo mejor libros, pero yo te digo que leo mucho contenido. Si es No, verdad, leemos ladrillos, pero, leemos pero no ladrillos. libros. Leemos prontuario, como me decían a mí Oye, que en la esa es una carrera. de las cosas, esa es una de las cosas que la carrera te prepara fenomenal. Eres capaz de leerte cualquier ladrillo. Tristemente sí. Tristemente eres capaz yo creo que de afrontar cualquier cosa después de haber tenido auténticas losas de apuntes y de contenido Eso es. formativo, ¿no? Entonces, ahí queda el mensaje. Leer, niños, leer, como nos decía nosotros un profesor. Y nada, Exacto. volverte a agradecer tu presencia aquí. Nada, Espero muchas gracias a ti. que sea la primera, pero no la última, y nos vemos y nos leemos por las redes sociales. Muchas gracias a todos Muchas gracias a por ti estar aquí. y te animo a seguir. Muchísimas Así gracias. que la próxima vez te estaré de oyente. Muchas gracias, general. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.